Cristóbal. Amigos televidentes, continuamos con Cerrando la Noche. Siempre hay programas extras detrás de bastidores, pero no, aquí estamos. Conversamos con César Drimiti Roa, importante dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Conversamos con César, ya agotamos la parte política, de cómo pasan oficialmente al PRM, pero ahora en esta otra parte, César, ¿cómo valoran la gestión del presidente Luis Abinader? ¿Cómo el pueblo está aceptando obras importantes como la circunvalación de Azua, Baní, el teleférico que se está construyendo al Carrizo, el monorriel, todas estas obras que yo sé que gran parte de la ciudadanía valora y ve como positiva y de avance? Ayer en el acto del que hablamos en el segmento anterior, Ito mencionaba algunas de esas cifras. Yo quiero quedarme con las que están bajo la gestión de él mismo como ministro de Industria y Comercio. Él hablaba de 8.000 millones de dólares, una cifra récord, en ventas, en exportaciones de las zonas francas, de 200.000 empleos nuevos en zonas francas que se han que son totalmente empleos nuevos. Zona Franca estaban cerrados, de parques industriales, de naves industriales que estaban cerradas, que han abierto por la confianza que han encontrado en la gestión de nuestro presidente. Y dentro de esa cifra tenemos, por ejemplo, las certificaciones MIPYME. Esto me interesa bastante porque esto da directamente en el bolsillo del ciudadano. La ley 488-08, que es una ley que no es una creación de nosotros, no es un invento nuestro, establece un régimen específico de soporte para las micro, pequeña y mediana empresas y pone al Ministerio de Industria y Comercio como su titular a administrar, digamos, ese proceso. Nosotros hemos certificado como MIPYMES, como micro, pequeña y mediana empresas, en estos 2 años y tanto que tenemos, más de 25.000 empresas, que es un número que cuando usted lo contrarresta con lo que se había hecho antes, estamos hablando de 3 veces más las que se han dado desde el año 2008 cuando entró en vigencia la ley. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, se debe al interés del presidente, al interés del ministro en fomentar ese desarrollo entre los pequeños, que ya la ley lo decía, pero que al parecer a nadie le interesó durante años hablar de eso. ¿Y de qué hablamos? Hablamos de que esas 25.000 empresas son, porque esa certificación, ¿para qué te sirve? Tú te certificas para ir como suplidor de obras y contrataciones del Estado y servicios, ¿verdad? Para convertirte en suplidor del Estado. Y la ley establece que las MIPYMES tienen hasta un 20% de garantía dentro de los presupuestos de compra y contrataciones de cada institución. A ver, cada institución pública está obligada de su presupuesto reservar al menos, porque tú participas de la totalidad de las licitaciones, a tener al menos garantizado un 20% del presupuesto. Y si tú tomas un ministerio con un presupuesto bajo, digamos, como el de la juventud, ¿sí? 600 y tantos de millones de pesos, estamos hablando de que el 20% de esos 600 millones debe estar destinado exclusivamente para micro, pequeñas y medianas empresas. Y eso es lo que te dinamiza por completo la economía. Y ahí ha estado la gestión del ministro haciendo el empeño, el esfuerzo, y ni hablarte entonces de la entrada de los 8 millones de turistas, que ha sido una cifra récord de este gobierno, la construcción de importantes obras, la conclusión de otras que estaban ya culminadas, y se siente. Son años difíciles post la pandemia, donde todavía no nos recuperamos. Hay cosas que nos toca trabajar todavía. El ciudadano espera que haya una mejoría en los precios de los combustibles. No es fácil, o sea, esto que se ha hecho una inversión. Cuando hablamos del subsidio de los combustibles, nosotros lo vemos como una inversión en la tranquilidad social. De no haber esos subsidios, los precios, todos sabemos por dónde andarían, o nos imaginamos por dónde andarían, ¿verdad? Y es lo que se ha hecho, verlo como una inversión en la paz social que se refleja en esos 8.000 millones de dólares en exportación de la zona franca, en esos parques industriales nuevos, en esas empresas pequeñas que se certifican. César, pero hablando del tema de los combustibles que lo mencionaste, yo no sé
qué magia que hace el poder, César. Porque en oposición el Partido Revolucionario Moderno era acérrimo opuesto a esos subsidios porque entendía que lo que correcto, lo procedente, era revisar la estructura de precios, la estructura impositiva que tiene la ley para que si el Estado no tenga que subsidiar y los consumidores se puedan beneficiar de una revisión a todo lo que son las tasas, impuestos, comisiones que ganan los distribuidores y ese tipo de cosas. ¿Qué tan difícil se ha hecho lograr eso? Y hoy el PRM y todos sus funcionarios venden como un éxito al país el hecho de que se mantengan los subsidios que habían tanto criticado. El tema del combustible no es un tema que esté bajo mi, No, yo sé que no, capacidad. Pero me vendiste el éxito. Sí, no, pero ahí voy. Entonces, dentro de lo que manejamos, de lo que vemos y de lo que conocemos, ciertamente recuerda que antes de las elecciones no había llegado el golpe de esta pandemia y hay algo que ha trastornado por completo. Hablábamos fuera de cámara de los commodities y de cómo la pandemia ha ido alterando una serie de cosas. Nos vendieron durante décadas de que el precio del combustible, si subía el dólar o si subía el precio de referencia de Texas, entonces subía aquí. Si bajaban, pero la fórmula es más que esos dos factores. La fórmula es un conjunto de factores que durante décadas no se vieron alterados, pero que la pandemia y la pospandemia los ha alterado a un punto en que inciden tanto en que ya no importa que el dólar fluctúe un poco para arriba, un poco para abajo, mientras los demás factores sigan desestabilizados. Y tenemos la falta, los altos precios, por ejemplo, del gas en Europa, que vienen afectados por el tema de la guerra entre Ucrania y Rusia, también afectan directamente esta fórmula. Y los subsidios post pandemia, la verdad es que no es ni siquiera un invento nuestro. Es que usted ve las demás economías en países similares al nuestro y han tenido que recorrer al mismo, porque es que no hay forma de controlarlo con esta inestabilidad que han tenido los mercados, ¿verdad? Pero sé que es una preocupación directa porque nos afecta a todo y ciertamente nosotros en oposición hicimos uso de cómo se jugaba con esa fórmula y nos dio beneficio. Ahora estamos en el gobierno, nos ha tocado administrarlo, nos toca aguantar nuestra funda a veces, ¿verdad? Y tratar de educar al ciudadano y explicarle que creo que fuiste sincero. Pero hay un aspecto, yo sé que no es de tu competencia, pero hay que decirlo. La estructura del precio, la parte impositiva, no tiene que ver con que esté a peso o a medio peso en el mercado exterior. Es la carga interna que le aplicamos a los combustibles. Y eso fue lo que nos vendieron que iban a modificar. Van 3 años de gobierno casi y un proyecto congelado en el Congreso. Hay una propuesta nuestra en el Congreso y sé que es del interés del ministro y que constantemente se está trabajando por el mismo. Y yo espero venir aquí a anunciar esos cambios, ¿verdad? César, hablaste ahorita de las MIPYMES, pero dejaste un tema importante que son las MIPYMES mujeres, que es un tema, acuérdate que el 50% más 1 de la población es mujer y es que hay muchas mujeres que lideran empresas y pequeñas empresas. Dentro de ese por ciento que tú hablas, ese 20%, hay también una cuota adicional para las MIPYMES mujeres. Sí, la ley mujeres. establece, fíjate que esa certificación MIPYME mujer fue puesta en marcha en esta gestión del ministro. Le decía ahorita, eso lo establece la ley, no es un invento nuestro, pero parecería que no había ningún interés en dar a conocer estos beneficios, y cuando vemos algunas cosas que suenan y algunos casos y algunos temas, entonces uno dice, bueno, sería por esto que no se le daba publicidad o no se habilitaban los mecanismos para que la gente pudiera acceder a ellos, no se desburocratizaban ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que hemos hecho ahora? La certificación, las MIPYMES tienen un 15% garantizado, pero un 5% adicional si están compuestas, lideradas por mujeres.
su gran mayoría. Y desde el año 2000, desde enero del año 2000, nosotros estamos entregando esa certificación y constantemente participando con otras instituciones que tienen que ver con el fomento y el desarrollo de la mujer dentro de nuestro comercio interno. Tratamos de fomentarlo y de anunciarlo. Ya llevamos alrededor de 2.500 mujeres, empresas lideradas por mujeres que están certificadas, y hay otras que están certificadas como MIPYME, que no se han certificado mujer, quizás por el desconocimiento, y hacia ahí es donde va el esfuerzo nuestro, en seguir dándole publicidad, y te agradezco que traiga el tema a esta entrevista, porque ciertamente es uno de los beneficios que cuando nosotros salgamos de ahí nos llevaremos como un logro, ¿verdad? César, gracias por haber estado con nosotros, ¿verdad? Agradecido de que haya aceptado nuestra invitación. No, yo agradecido por ustedes y esperando que me llamen con mayor frecuencia y que me tomen en cuenta en el reparto, ¿verdad? De las regalías. ¿Cómo no? Lo haremos. Señores, conversamos con César Dimitri Roa, importante dirigente del Partido Revolucionario Moderno. A ustedes gracias por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte. Nos despedimos. Será pues hasta mañana.